Así que Sí, bueno, sí, te va a aparecer ahí ya grabando. Y voy a bien. arrancar con unas preguntitas sociodemográficas, la edad que tenés, Ujú. dónde vivís, si compartís el hábitat con cuántas personas compartís, el lugar donde vivís, y además si los dispositivos que utilizás para dar tus clases también lo tenés que compartir con Ujú. los otros habitantes de tu casa. Bien, bueno, tengo 40 años, vivo cerca, casi en Pueblo Nuevo, o sea, es la calle anterior, calle posterior que de Pueblo Nuevo, o sea, que por lo general decimos que es barrio Pueblo Nuevo, a una cuadra Del Valle y de la avenida Ituzaingó. Eh, Convivo con dos personas más, que son mi hija y mi marido, y en cuanto a los dispositivos, mayoritariamente en esta pandemia he tenido mis dispositivos, en algún momento sí los tuve que compartir porque tuve mi máquina rota, entonces, bueno, con mi hija que tenía sus clases, nos compartíamos o el celular o la máquina, que teníamos otra que era la de mi marido, que la pudimos usar, pero llegó, sí, en algún momento compartimos los dispositivos porque para ella era más cómodo trabajar y conectarse en la máquina, con lo cual en esos momentos sí, hubo un periodo que estuvimos más complicados, pero por lo general dispongo de un espacio cómodo y también de dispositivos para poder trabajar y conectarme, que eso me parece que ha sido muy importante en esta etapa. Buenísimo. Porque viste que esto de compartir el espacio, de compartir los dispositivos, también afecta en cierta forma el desarrollo de las clases, porque sobre todo el espacio, vos tenés Sí, un espacio particular para dar las clases o para preparar tus clases. eh, sí, igual es como que me costó, porque en principio yo trabajaba en el comedor de mi casa y hasta las 4 de la tarde disponía de ese espacio. Después me di cuenta que me costaba ya también la concentración y cuando alguien llegaba yo poder seguirla sosteniendo, entonces hice un espacio en la habitación de mi hija, entonces ella sí se conectaba, porque también empezamos a compartir que ella de mañana empezó a tener clases. Entonces, bueno, cuando eso pasó, busqué otro espacio en la casa de generar un escritorio en una de las habitaciones y que ella trabajara en la otra. Pero no fue inmediato, es como que me tardó en caer la ficha de que estaba bueno generarse un espacio para trabajar. Al principio era como que era todo comunitario, estábamos, o sea, no las clases, porque yo a la mañana casi estoy sola. Martín se va muy temprano y yo hasta las 5 de la tarde disponía del espacio, pero después me di cuenta que eso tampoco estaba bueno, porque la mesa de común era el escritorio de uno, entonces estaban siempre las cosas ahí, así que eh, hasta que caí que estaba bueno generarse otro espacio, me llevó un tiempo, no fue inmediato. una pregunta, Ana. Cuando Sí. vos decidiste usar algún tipo de plataforma para hacer streaming, tipo Zoom, tipo Google Meet, ¿decidiste eso sola? La decisión de hacerlo o no hacerlo, ¿cómo lo hiciste? En principio, cuando decidí las plataformas para hacer encuentros sincrónicos, eh, sí, lo hice de forma individual y trataba de usar aquellas que fueran libres, ¿viste? Ujú. Entonces, ay, perdón. Eh, Después, en algún momento, por ejemplo, Jitsi, que es la que usé, no sé si se modificó, entonces desde la máquina no podía ingresar, y desde ahí, por ejemplo, decidí empezar a usar Zoom. Pero como Zoom se nos cortaba a los 40 minutos y teníamos, por ejemplo, estudiantes que iban a hacer sus residencias en este formato, con el grupo de residencia de la facultad decidimos adquirir una licencia de Zoom. Porque también probamos Google Meet después de eso y teníamos problemas que a alguna no les andaba el audio. Entonces con Zoom era la que mayoritariamente nos funcionaba todas. Yo en principio me resistía a pagar una licencia porque realmente con todas las posibilidades de gratuidad de las otras, pero no estaban siendo funcionales, o sea, no nos generaban
buena conectividad, en algunos dispositivos nos podíamos conectar, otras no, bueno, entonces terminamos adquiriendo una licencia de Zoom, pagamos comunitariamente, y eso, bueno, de alguna manera nos favoreció el poder contar con esos más minutos, que no se cortara, que la clase la pudiéramos desarrollar sin ese impedimento, el poder grabarlo en la misma nube porque por ejemplo Jitsi Meet al principio no te dejaba grabar las clases, entonces también uno usaba Zoom porque en algunos momentos, por ejemplo con el secundario sobre todo, era importante grabarlos porque la conectividad de los estudiantes era muy baja, entonces eh, sí, en principio fue individual, después cuando fuimos viendo que esa no funcionaba, bueno, fue ahí como cuando colectivamente con este grupo de personas decidimos abonar una licencia de Zoom. ¿Cómo estructuraste las clases en streaming, estas clases en Zoom? ¿Las hiciste con la misma estructura de la clase presencial? ¿Tuviste en cuenta algunos otros aspectos que por ahí, a medida que empezabas a utilizar la plataforma y veías a los chicos que se conectaban o no se conectaban, reestructuraste tu clase? Sí, por ahí la usé de dos maneras diferentes. En educación superior, por ejemplo, en la universidad, en principio nosotros tenemos dos clases semanales de 2 horas. Bueno, de esos 2 días designamos uno solo al encuentro sincrónico, y tampoco lo hacíamos de las 2 horas, sino que hacíamos aproximadamente 1 hora, pensando que también la atención no era la misma, que el proceso era era más largo, que también al estudiante le implicaba otro tipo de procesamiento y de atención que no estábamos acostumbrados. Entonces pensábamos encuentros de 1 hora en los que no necesariamente yo tuviese que hablar siempre, sino tratar de generar alguna actividad disparadora para que ellos hablaran e intercambiaran, porque bueno, al principio, por lo menos en el primer cuatrimestre, como que la interacción sincrónica por alguna plataforma costó. Es como que la lógica era conectarnos para que el docente hable, con lo cual sacarlos de esa lógica, que es la que uno quería que justamente no fuese así, nos llevó unas cuantas clases. En el secundario, por ejemplo, lo que opté es por generar lo que yo llamé los materiales lo más autocontenido posibles, y los encuentros sincrónicos los utilicé para trabajar sobre las actividades puntuales de las clases, de las actividades que yo presentaba. O sea, colgaba el material una semana y a la otra me conecto para trabajar sobre las actividades que en ese tiempo la mayoría ya se la había podido descargar y ya tenía dudas y las había estado mirando. Entonces tampoco eran de desarrollo teórico, de estar hablando como un loro, porque bueno, también en el secundario, por ejemplo, me pasa que sus cámaras están apagadas directamente, no las prenden. Las preguntas cuando uno las hace se generan unos silencios, que a veces la pregunta es una pregunta muy, muy sencilla, como para que uno también tenga la retribución de parte de ellos. Entonces, los encuentros, por ejemplo, con los chicos del secundario son de 40 minutos, no genero encuentros más largos, y son muy puntuales para trabajar esas actividades que yo colgué anteriormente. Con los estudiantes de la universidad o del ciclo Sí. superior, este, ¿tenías el mismo problema con las cámaras? No. En la universidad no. En el Instituto de Formación Docente sí. Ahí sí están con las cámaras apagadas. Principalmente los de primer año. Con los que yo ya conozco y he establecido un vínculo que son con los que están entre tercero y cuarto, no, las cámaras están prendidas. Pero primer año, por ejemplo, del profesorado de biología, ahí sí, solamente dos la dejan prendida, el resto la tiene apagada. ¿Cómo lidias con eso? Porque viste que la herramienta que nosotros tenemos como docente ante la exposición en una clase es la actitud de los estudiantes. Cuando lo vemos que por ahí se están Sí, adormilando, que no están prestando atención, sí, uno va cambiando el discurso, incluso hasta a veces se dirige hacia otras temáticas, hacia otras problemáticas.
Sí. porque si bien tenemos organizada la clase es dinámica en relación al grupo de estudiantes. ¿Cómo haces para... Sí. Me cuesta muchísimo, incluso por ahí lo que hago es empezar a hacer preguntas, pero por ejemplo a esta altura del año, este último tiempo ha sido peor, o sea, porque la pregunta es como que queda y pasa por ahí a veces 30 segundos y no hablan, entonces termino diciéndoles, bueno, yo esto no lo voy a resolver, apago mi cámara, mi micrófono y en unos segundos nos encontramos y me dicen, bueno, pese a eso no, tampoco hay respuesta, entonces le digo, bueno, nos volvemos a encontrar mañana, este, porque, y sí, esos silencios son, ayer yo les decía, le digo, a ver, una de las preguntas era, ¿qué estuvieron viendo en otra asignatura? Si yo lo puedo rescatar y vemos hasta dónde profundizamos. Ni eso me respondían, o sea, lo trabajaron y no decían nada, entonces, digo, piensen que ustedes van a ser docentes y si esas son las respuestas que van a recibir de sus estudiantes, digo, a mí el silencio no me sirve, porque si alguna dice no entiendo, y bueno, pero ¿por dónde empezamos? Si uno tiene una pregunta para engancharlos y también siempre pensando desde la lógica, que no sé, que uno a partir de las preguntas y las respuestas va construyendo con ellos esa clase. Me parece que por ahí las lógicas que a las que están mucho acostumbrados se conectan para escuchar al profesor, ¿no? Entonces, no, me hace una pregunta, ¿qué me voy a poner a responder? Esta que me está preguntando. Me da esa sensación como que ha habido mucha de esa lógica de trabajo, entonces cuando generás este tipo de preguntas, en mi caso a mí me da la sensación que es más rechazo que, que decir, bueno, a ver, qué bueno, o qué te puedo responder. Y con el secundario tardan unos segundos, pero algunos se animan, prende el micrófono y responde. Pero en superior es peor. Por ejemplo, primer año, después ya con los chicos que estoy entre tercero y cuarto, no. O sea, la lógica es diferente. Las preguntas, al contrario, son, las que construyen la clase y el encuentro. Entonces, pero como primer año de por ahí del ciclo superior es muy similar quizás al estudiante que tenemos en educación secundaria, porque muchos son recientemente recibidos, la lógica de la cámara apagada, de no responder, está como más instalada. Y con la asistencia, ¿cómo te manejaste con eso, Ana? ¿Tomabas asistencia en las clases sincrónicas? Sí, yo registro quién se conecta. En el ciclo superior se conectan la mayoría, pero en secundaria no. Por ejemplo, desde el principio del cuatrimestre, por lo menos el curso en el que yo estoy en un solo curso de la educación secundaria. Se conectan, al principio se conectaban 7, 8 y en los últimos encuentros tengo 5, 6. Siempre ha sido muy bajo la conectividad. Sí, lo registro y cuando hago el informe de ellos, en un periodo le digo, bueno, te conectaste a las clases, ¿sí? O sea, lo tomo como una valoración. Pero viste que en secundario, por lo menos en ENAPE, hemos tenido muchas dificultades con chicos que tenían solamente el celular de los padres, que no se podían conectar, que se conectaban por datos. Entonces, yo el encuentro sincrónico no lo pensaba como una posibilidad para desarrollar la clase. Por eso traté de generar lo que yo llamé los materiales lo más autocontenidos posible para que aquel que no pudiese conectarse al Zoom, bueno, tuviese posibilidad de trabajar con química y buscar otras maneras después, el WhatsApp, para tratar de responder las dudas, porque tampoco la plataforma la usaron al principio mucho. ¿Cómo, eso mismo te iba a preguntar, ¿cómo viste el uso de la plataforma en la ENAPE? Para la carga de actividades, por ejemplo, se acostumbraron muy bien. De hecho, la mayoría entrega sus actividades por ahí, todos, incluso hasta el que ha tenido problemas de conectividad. Sí, para las consultas, lo que vi es que donde uno habilitó su teléfono de WhatsApp, las consultas empezaron a aparecer ahí. No en la plataforma aparecieron muy pocas, siempre. Y después el grupo, yo no armé el grupo con todos, sino que dejé mi número cuando les mandé por mensajería, entonces ahí empezaban a aparecer las preguntas cuando empiezan a hacer una tarea, entonces me mandan la foto a ver si lo que están haciendo lo hacen bien, si van orientados.
Entonces, digo, para las entregas lo vi como muy dinámico. Por ahí no lo vi, no le hemos podido sacar el jugo en cuanto a otro tipo de interacción, que es los foros, la mensajería, el trabajo grupal con ellos dentro de ahí del espacio. Y Ana, con los materiales, ¿utilizaste diversos lenguajes, tipo texto, audios, videos, todo lo Sí, que... sí. Yo por eso traté, en principio como con todos estos problemas de conectividad, yo lo que traté de armar es lo que llamé la clase escrita, y que la misma clase tuviese la explicación que necesitaba. Entonces, si yo quería que tuviese, por ejemplo, la lectura de un texto de secundaria, bueno, escaneaba el texto y lo incorporaba al texto de ahí de la clase. Al principio también generaba, además de la clase escrita, un video explicándoles a ellos qué contenía el documento y los aspectos principales de cada una de las actividades. Entonces, para aquel que le gusta leer, lo tenía escrito. Para aquel que le era más cómodo escucharme y mirar el video, lo tenía en video. También utilizamos videos de YouTube en alguna parte, utilizamos porque planificamos las clases con la profe del otro cuarto. Aplicaciones o recursos visuales que a ellos les pudiese llegar a facilitar, por ejemplo, aplicaciones móviles también incorporadas, el uso de aplicaciones móviles incorporadas a las actividades. Sí, traté de al menos responder un poco a la diversidad de formatos de acceso a la información desde el mismo material, para que incluso con más fuentes de información para el que quería seguir leyendo. ¿Los estudiantes mostraron algún tipo de dificultades en el aula al principio o se adaptaron bien al uso de los recursos, a encontrar los recursos? En mi caso yo creo que hubo una buena adaptación, pero porque como el mismo material tenía todo, incluso estaba linkeado al foro, estaba linkeado a la parte de la mensajería, estaba linkeado al recurso donde tenían que enviar las actividades. Entonces, por eso yo le decía que es un material como autocontenido. Para aquel que, por ejemplo, yo pensaba que en el que tenía el celular, si se bajaba ese archivo tenía todo, el acceso a todo. Bien. Que por ahí en alguien que tiene una compu era fácil tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo. Entonces, a mí me parece que eso facilitó que, como tuvieran el acceso a las fuentes de información desde el mismo documento, digo, no tenían que entrar al aula para ver qué otro material había. Después, a medida que fui incorporando los encuentros sincrónicos, lo que sí fui incorporando en el mismo documento, no en el documento, en el aula, fue el video del encuentro sincrónico, que eso sí no lo podía linkear al Word inicial, ¿no? Pero me pareció, al menos que generando ese tipo de clase, facilitaba el acceso a quien al menos tenía que empezar. Incluso las primeras guías eran como mucho más guiadas, esto del foro, el acceso al foro, la mensajería. Ya después, por ahí fueron menos teniendo esa información, pero en principio tuvo, que me parece que ayudó a facilitar que se manejaran bien. Por lo menos nadie me dijo, profe, no encuentro el video, profe, no encuentro la guía. ¿Sí? Entonces, ¿La misma estructura la aplicaste a superior y a la universidad? sí, sí, sí. Bárbaro. ¿El WhatsApp qué lugar ocupó en la estrategia comunicacional que tuviste con los estudiantes? Yo la empecé a usar cuando por ahí, frente a pocas entregas que teníamos en la escuela, entonces me empecé a comunicar particularmente con los que venían más atrasados, y ahí es donde pude ver que tenía mejor respuestas y mejor llegada a ellos, y que empezaban a trabajar. Entonces lo implementé en mitad del primer cuatrimestre, más o menos. Entonces, bueno, a partir de ahí sí empezaron a llegar más las consultas. Lo mismo en superior lo recién lo implementé
en el segundo cuatrimestre. Y con los de tercer y cuarto año, por ejemplo, tanto de superior como de la universidad, sí, desde el principio, pero con un grupo solamente para coordinar el horario del encuentro, no para, por ejemplo, mandar materiales. No mandé materiales por el grupo, salvo a los chicos de secundaria que sí yo sabía que, por ejemplo, no entraban al aula, entonces ahí sí se los mandaba por el grupo, a ellos individualizado, pero en el resto de los grupos no les cargué material extra ahí. A mí me parece que también está bueno como organizar por dónde te llega la información, porque si por un profe te lo manda al grupo, el otro te lo manda al correo, el otro te carga en la plataforma, es como que me parece que eso diversifica mucho. A mí me costaba, porque con mi hija yo lo veía, entonces, bueno, al menos generar un canal solo para la comunicación y todo lo que sea información y materiales que esté en la plataforma. Y en algún caso llegué a enviar por correo, por ejemplo, cuando se le dificultaba la entrega o entrar al aula, pero el WhatsApp fue principalmente para iniciar la comunicación o hacer las consultas más rápidas. Decime, ¿y pusiste horarios y días de consultas por WhatsApp o dejaste abierto? Al principio sí. Al principio, por ejemplo, con los chicos de superior sí, y con los de secundario no. Igual los del secundario, o sea, se manejan en un horario entre las 4 y las 6 de la tarde y de lunes a viernes. Los sábados, por ejemplo, a mí nunca me molestaron. Eh, o yo lo veía, bueno, si por ahí justo ese día, a veces te consultaron un domingo, y vos decís, bueno, este día se pudo conectar, y que alguien un adolescente, un domingo a la tarde te diga, profe, voy bien, es como que para mí era un re logro, entonces no me ponía esos límites de horario, aunque uno sabe que la cabeza le iba a estar en muchas partes, pero pensando en que, bueno, era decir, bueno, es alguien que se conectó con tu clase y está haciendo algo, me parecía que desde ese lugar era decir, bueno, me conecto en tales días, en tales horarios, me generaba mucho más choque, me parece, con ellos. Y las consultas, desde tu percepción así rápida, ¿eran más vinculadas a mensajes de texto, vinculadas a mensajes de audio? Tenés variado, tenés el que te manda el texto y hay otros que sí te mandan el audio, profe, que estoy haciendo esto, me falta lo otro. Hubo variedad, no te podría decir, hubo más textos que audio, de los dos tipos. Y en el caso de haciendo una comparación así rápida también, ¿no? De prepandemia y pandemia, Sí. eh, ¿viste que mejoró, empeoró la comunicación con los estudiantes a través de los dispositivos electrónicos? Vos como docente. Eh, Yo tenía un solo día en la semana en la escuela, con lo cual también la comunicación era ese día en la semana. Entonces, en algunos casos yo veo que se vio favorecidas, o sea, que uno pudo hacer un seguimiento mucho más particularizado de algunos, con lo cual eso, y de chicos que uno no hubiese esperado que nos mandaran un mensaje. Pero por otro lado, sí, hubo muchas cuestiones vinculares, por ejemplo, el Día del Estudiante, que uno los quería saludar de otra manera, ahí sí me parece que es mucho más fría. Y la clase, sí, por lo menos los encuentros sincrónicos con ellos son mucho más fríos o diferentes, o uno no puede conectarse con ellos como lo hacía en la clase presencial. Me parece que en cuanto al desarrollo de clases, sí generó algunas diferencias que la clase presencial está más buena. Pero después en cuanto al trabajo y que ellos quizás pudieron regularse su tiempo, me parece que nos permitió decir, bueno, la profe está, le puedo consultar, que quizás en la clase presencial yo nunca doy mi celular, por ejemplo, cuando estoy en una clase presencial en un año, en el secundario, no lo he dado, ¿sí? Y en cambio este año lo tienen todos. Decime si pudiéramos así como trazar una línea imaginaria de adaptación. Cero es la Sí, menor adaptación y es la adaptación máxima. ¿En qué lugar te colocarías, sí. Ana?
adaptación para el trabajo de esta Sí, manera. adaptación a esta situación pandémica. Eh, yo creo que en un 8 estoy, Ujú. en cuanto a que tengo herramientas para poder generar los materiales, poder pensar en una clase diferente, eh, pero sí, me falta lo vincular de estar con ellos. Eso sí, es algo que todavía no me cuesta poder llegar o poder pensarlo diferente o poder generar otro encuentro sincrónico que vaya más allá de explicarle determinadas actividades para que las puedan resolver. Eh, en eso creo que me siguen faltando o estrategias o tiempo para pensar en cómo poder engancharlos diferentes, en cómo generar otro tipo de trabajo, quizás con otros profes. Eh, que hay, por ejemplo, en el primer cuatrimestre muchos generaron trabajos interdisciplinarios con otros profesores. Yo les dije, yo la verdad a mí la cabeza no me da, y quizás uno el tiempo lo tiene en su casa, pero son tantas cosas que uno está haciendo que no me da la cabeza para ponerme a pensar en algo, de cómo generar un vínculo este, que no sea que uno generó este año, ¿no? Mm, ¿Aumentó tu tiempo de trabajo con esta nueva Sí, modalidad? sí, sí. ¿Mucho, poco? Mucho, porque generar este tipo de materiales y estas clases te lleva un tiempo de escritura, de seleccionar la información, de dar las orientaciones, de ver qué querés que hagan con ese material, de generar las actividades lo más concretas posible para que no les genere dificultad al leerlo, no, o sea, pensar en todo eso, replicado yo tengo tres cursos en educación superior, uno en educación secundaria y otro en la universidad. Entonces eran 5 clases en la semana. Al principio, cuando empezamos casi todas las instituciones sin tener un cronograma de entrega, que la mayoría cargábamos los días que teníamos clase, era una locura, porque para cuando terminaba de hacer una clase me caían las otras 5 que tenía que volver a hacer, lo mismo con las entregas. Sí, a mí se me duplicó bastante el tiempo de trabajo. En cuanto a la devolución, Generar los espacios virtuales. sí, sí, continúa, no, no. Sí, también, porque digo, lo otro era la organización de ese espacio virtual, ¿no? Eso también te lleva un tiempo, es decir, cómo no es cargarle todo y que esté ahí, bueno, generarle que tengan, que encuentren bien la información, la clase, cuál es el recurso de envío, diferenciar, no sé, por colores, para que también no sea todo monótono, ¿no? Entonces, eso me llevó mucho tiempo, al principio muchísimo, y después la misma planificación del resto del proceso hizo que aumentara bastante las correcciones, las devoluciones sobre todo, porque hay muchas actividades que uno las hacía la devolución de forma grupal y ahora todas las clases tenían 30 entregas mínimo. Algunas después las pensé de a dos, pero la mayoría al principio eran 30 entregas, o 30, bueno, 30 en secundario, otras 20 en superior. Era, era mucho. Fue mucho y es. Todavía estamos en esa ensalada de evoluciones, ¿no? En cuanto a En esta última parte, peor. en cuanto a las producciones de los estudiantes, Ana, ¿notás que fueron Hmm. creativos, que pudieron utilizar el potencial digital para mejorar sus producciones o no? Eh, No, igualmente yo no hice foco en que la tecnología fuese como la principal herramienta para poder eh, trabajar. Entonces, la mayoría o muchos hacían sus actividades en papel y te sacan la foto. Entonces, digo, la potencialidad que tuvo ahí es que pudieron cargar en un momento, en el momento que lo tenían, su actividad. Algunos trabajaban en editores de texto y trabajaban muy bien, pero
pero yo no generé materiales en los que, por ejemplo, no generé un solo cuestionario o tipo encuestas, o que la computadora, o que tuviesen que manipular algún tipo de actividad que se resolviera sí o sí con la tecnología. Entonces, bueno, básicamente implicaba un editor de texto y tener un dispositivo donde te pudieses bajar el material. Bien. Que uno sabe que hay distintas posibilidades y que y que uno puede ampliar. Cuando yo sabía que en los grupos que yo sé que no hay problemas de conectividad, uno genera ese tipo de actividad. Por ejemplo, en superior sí lo generamos, pero en secundaria y en superior, donde la conectividad estuvo muy limitada, bueno, al menos yo me propuse que no fuese la tecnología un impedimento para trabajar. Bárbaro. Eso fue como una decisión que estuvo como eje en casi todo el trabajo, por lo menos con el grupo de secundario y de superior en los primeros años. Bueno, Ana, te voy a hacer la última pregunta. Esto es más de chusmerío, pero a mí me gusta porque es una anécdota que a vos te haya, que haya marcado en este trayecto de educación en pandemia, ya sea alguna respuesta de un estudiante, alguna inconveniente que te haya pasado en clase, cuestiones vinculadas a la familia, que entre alguien, que se cruce, que, no sé, que te haya generado algún tipo de experiencia que vos digas, esta es mi perlita de este periodo. Sí, a veces, por lo general, cuando yo trabajaba en el comedor, que estaba dando la clase y tengo una perra chiquita que ladra a todos los que pasan, entonces uno estaba dando la clase y salía Simona corriendo y ladrando, entonces y no me alcanzaban las manos para apagar el micrófono y bueno, no, nada, era lo natural del contexto, pero uno al principio es como que trataba de generar, viste, un espacio re serio, qué sé yo, y Simona siempre me salía bueno, también, o me tocaban el timbre y yo seguía hablando y yo no me paraba, o sea, por lo general sabía que podía llegarse un vendedor, entonces seguían tocando el timbre y yo seguía hablando como un loro, entonces el que estaba afuera, pobre, he dicho, esta no me quiere atender, pero yo respetaba la clase, por ahí algo que no sé si está bien o no, pero para mí era como si yo estoy en la clase, estoy en la clase, o sea, se puede venir abajo el mundo, pero no me paro. Y después lo otro que me pasó, que me empezó a complicar también mucho, que tiene que ver con la dinámica familiar, es cuando a Martina le empiezan a poner las clases de la escuela a la mañana. Entonces yo había puesto todas mis clases a la mañana para no pisarme con ella que tenía a la tarde, le pasan las clases a la mañana, entonces yo a las 9 tenía que empezar una clase y tenía que despertarla a Martina y ambientar un poco el espacio para que ella se pudiese conectar y el espacio estuviese ordenado, entonces corría entre que abría la sala y le daba la leche a ella, entonces esas cosas de dinámica familiar que sí, que nos llevaban a que después uno se sentaba y aparecía lo más tranquila, yo había corrido como loca porque ella no se despertaba, si no se iba a dormir, hasta que ella también adquirió el hábito que se podía levantar sola, que no era necesario que yo le esté llevando la leche, nos llevó unos días, entonces, ¿Qué edad tiene Martina? Marti tiene 10, Claro, chiquitita. este, entonces, y después de los estudiantes, algo que Tiago, que es uno de los nenes que yo los conozco desde primero, que es re tímido, que no participa, por ejemplo, él se conectaba, no sé si una vez a la semana, entonces cuando él se conectaba me empieza a mandar, profe, voy por acá, voy bien, que por ahí el resto no lo hace, pero en cambio en él pudo tener un seguimiento y el cuatrimestre lo pudimos cerrar muy bien por eso, porque yo, si bien entregó reatrasado, profe, me puse a trabajar hoy, estoy bien lo que estoy haciendo, bueno, eso por lo menos a mí me daba una gratitud de que está bueno, que bueno, ese tipo de intercambio a mí me gustó mucho. Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu tiempo.
y cuando Bueno, ya Sergio. empecemos a tener los resultados, tengamos algo concreto para comunicarse, los vamos a comunicar Dale, bueno, primero a todos los que han participado y bueno, después se socializará a la comunidad educativa. dale. ¿Sí? Muchas gracias, Espero que Ana. les sirva. No, no hay por qué. Bueno, y cuídense. Lo mismo. Saludos. Chao, chao. Adiós.